Bien, pues bienvenidos mis queridos hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo. Pues bueno, hoy estamos en un tiempo importante, es un viernes santo, pero un viernes santo muy diferente a los que estamos acostumbrados con esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, creo que son momentos importantes para meditar sobre lo que Dios quiere que meditemos y muy en especial pues relacionado con lo que ocupa en estos días, que es la fecha de la Pasión de Cristo. Y pues bueno, como lo publicamos en días anteriores, tenemos un tema importante que son las 72 horas más importantes de la humanidad. Y pues bueno, creo que la Biblia nos enseña esto como algo muy importante. Y pues bueno, creo que algo que tenemos que entender es que al hablar de la muerte y resurrección de Cristo, lo más importante es saber lo maravilloso que resultó para nosotros este hecho histórico. Tenemos que entender el papel que jugó estas 72 horas y bueno, en el proceso de la meditación voy a demostrar por qué hago énfasis en 72 horas. Pero bueno, es importante entender que son los momentos más importantes de la historia para el hombre y marcaron completamente el rumbo del destino del hombre y de la historia, repito, de los propósitos de Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien nos enseñe. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, pues como siempre, tú y solo tú quien puede hablarnos a través de tu palabra, y por eso es de que oramos para que seas tú quien tomes la verdad y la siembres en el corazón de los que están escuchando. Te pido una bendición especial sobre todos los que están escuchando esta transmisión y que aquellos que también la escucharán posteriormente, deseando Dios que tu Espíritu Santo y tu palabra viva pues se muevan con poder y produzcan fruto y siembres tu verdad en los corazones. Háblanos, Señor, por favor, a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y pues bueno, ¿qué puedo decirles? Bueno, estamos viendo que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a buscar el libro de Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, para ver el testimonio de la Biblia en torno a esta preciosa verdad. Esta escritura, esta porción de la Biblia, se le conoce como la revelación del Evangelio completo. Aquí vemos el Evangelio completo porque es la revelación sencilla, pero completa, valga la redundancia, de lo que es el Evangelio que salva. Dice Pablo aquí en Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, ¿qué está declarando aquí Pablo? El evangelio. Y dice aquí, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Va a declarar el evangelio. Y dice, por el cual asimismo, sigue hablando del evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces también dice que este evangelio, el cual va a declarar, es el evangelio que salva. Es el evangelio en el que debemos de creer para poder tener salvación. Y luego dice aquí el versículo 3, donde va a declarar el evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos entender primeramente? Como vemos en la presentación, Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, es muy importante que nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio o a meditar sobre el Evangelio, sea un Evangelio no adulterado, sea un Evangelio limpio y sencillo conforme a las Escrituras. Pablo hace mucho hincapié que la muerte, sepultura
y resurrección de Jesucristo no es un invento, no es a la opinión, es conforme a las Escrituras. Y bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que vamos a ver que las 72 horas más importantes de la historia de la humanidad fueron llevadas a cabo conforme a las Escrituras. Entonces, este punto es muy importante porque es conforme a la Escritura que vamos a ver las evidencias de las 72 horas más importantes de la humanidad. Y bueno, en este punto quiero dividir nuestra reflexión en tres partes. Primeramente, que bueno, esta declaración, vamos a ver que son tres cosas que vamos a estudiar. Primeramente vamos a ver las declaraciones del Señor mismo en torno a su muerte, sepultura y resurrección. Posteriormente vamos a ver que Cristo vino a cumplir la ley. Él vino a hacer un cumplimiento total y completo de la ley. Entonces, tres cosas vamos a ver conforme a las Escrituras: las declaraciones del Señor Jesucristo, el cumplimiento de la ley en la vida de Cristo y el testimonio de los evangelios en torno al evento más importante de la historia. Entonces, bueno, habiendo establecido esto, vamos a ver primeramente lo que declaró el Señor Jesucristo. Para ello vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 12. Cristo mismo nos va a dar testimonio de lo que Él está estableciendo como parámetro de su muerte, sepultura y resurrección, para no quedar en interpretaciones privadas ni en sugerencias u opiniones que pueden cambiar de una persona a otra. Y dice aquí en Mateo 12, capítulo 12, a partir del versículo 38, dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces vemos que el Señor Jesucristo aquí nos habla de que Él está dejando claro que aunque la gente incrédula demande señal, la señal más importante es la señal de Jonás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que escudriñar la Escritura y ver cuál fue la señal de Jonás, que fue la parte más importante de esta declaración. Y dice el versículo 40, vamos a ver cuál fue la señal de Jonás. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, vemos que la señal de Jonás no es más que esta declaración literal de Jesucristo de que Él iba a estar muerto o sepultado 3 días y 3 noches. Y la Biblia, mis hermanos, es literal hasta que sea imposible interpretarla. Y por eso nosotros tenemos que analizar las palabras literales de la Biblia. Y no hay ninguna razón para decir que no es literal. Ahora, para entender más datos, aquí vemos que no queda a interpretaciones del lenguaje. Son 3 días y 3 noches, está claro. Pero para que tengamos claro el entendimiento de lo que Dios está diciendo, pues es importante entender que el Señor sí está hablando de las 24 horas de un día. Sin embargo, bueno, vemos que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Ahora, si asumimos que el Señor murió en viernes, entonces, si nosotros consideráramos esta declaración de Cristo, de que Él estuvo 3 días y 3 noches, entonces nos falta un día. ¿Por qué? Porque si tomamos el primer día del atardecer del viernes como un día, y luego el amanecer del sábado como el segundo día, y el amanecer del domingo como el tercer día, nos estaría faltando prácticamente un día entero. Entonces, obviamente, esto nos tiene que llevar a una conclusión que vamos a ir viendo
poco a poco en el desarrollo de los versículos que vamos a estar estudiando. Ahora, otro punto. Si vamos a la Biblia del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11, nos da testimonio de lo que para el Señor Jesucristo es un día. Y vamos a ver aquí en Juan 11, versículos 9 y 10. Juan 11, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Escuchen bien. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este día. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, Dios define claramente que un día tiene 12 horas. Entonces, por implicación obvia, la noche tiene 12 horas. Entonces, si unimos el pensamiento de la señal de Jonás, donde el Señor nos dijo que el Hijo del Hombre, es decir, Él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, o sepultado o muerto, y vemos que Él en Juan nos dice que el día tiene 12 horas, si sustituimos, entonces, en verdad, Dios está diciendo que Él iba a estar 3 periodos de 24 horas en la tumba. Esto entonces llega a la suma de 72 horas. O sea, 72 horas tenía que estar el Señor Jesucristo en la tumba, porque eso es lo que Él está declarando en la señal de Jonás. Ahora, 72 horas, ni más ni menos. Así que el Señor no podía estar más de 72 horas, porque entonces ya era un cuarto día. No podía estar menos de 72 horas, porque entonces no se completaba el tercer día. Así que nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo, por lo que ha declarado de sus propios labios, comparando la Escritura con la Escritura, Él tuvo que estar sepultado 72 horas. Ahora, este evento histórico, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es el corazón del Evangelio. Y por eso es que importante que nosotros entendamos esta verdad. La muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo es el origen y el poder de la iglesia. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el toque de poder y la piedra angular del cristianismo y de la victoria sobre la muerte y el pecado. Por eso es tan importante entender estos eventos, y este evento en especial de 72 horas de la muerte del Señor en la tumba, en la cruz, después de la cruz a la tumba, hasta su resurrección. Ahora, hemos visto esto. Ahora, Dios es un Dios. Quiero meditar y reflexionar sobre la importancia de los momentos precisos de Dios en la Biblia. Dios, nuestro Dios, mis hermanos, amigos, seguidores de Cristo, es un Dios de exactitud. Nuestro Señor Jesucristo hace todo a la hora propicia. No hay nada accidental en todo lo que Dios hace. Cuando leemos Gálatas 4:4, vamos a buscarlo, vemos una declaración importante hablando del control de Dios en el tiempo. En Gálatas 4:4 dice la Escritura claramente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vean la precisión de la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando Dios está hablando de los propósitos de su nacimiento en la tierra y su ministerio terrenal y de su cumplimiento a la ley, que es un segundo punto que vamos a meditar, habla de que Él lo hizo en el tiempo exacto que Dios había decidido. No fue accidental. El año de su muerte fue un año profetizado en Daniel 9. Y si uno tuviera tiempo, podría uno demostrar que exactamente como Daniel profetizó, en ese año y en una semana antes de su pasión, un domingo, un primer día de la semana, el Señor entró triunfalmente a Jerusalén. Y hay una fecha
que Daniel determina para el cumplimiento de ese día, así que no hay nada improvisado. Algo importante también hablando de la exactitud de los tiempos de Dios, cuando los fariseos, los judíos intentaron matar a Jesús en ocasiones, nunca pudieron. Y la Biblia hace hincapié con esta frase, porque no había llegado su hora. Cada vez que lo quisieron matar antes de tiempo, no pudieron porque no había llegado su hora. En Juan 17:1 dice que su hora ya había llegado y está diciéndolo exactamente en la noche en el huerto de Getsemaní, hablando del tiempo. Así que si nosotros vamos entendiendo, es importante entender que Dios no está haciendo nada accidental y tenemos que aceptar que sí hay argumentos para entender que es literal que fueron 72 horas. Ahora, preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué el Señor no vino en nuestra época? Dios decidió nacer en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera nacido en nuestra época, la pena capital, ¿cuál sería en este tiempo en los países que existe? Es inyección letal, silla eléctrica, y no sé qué otras, gas, ¿verdad? ¿Y cuál es el asunto? Que en estas muertes no hay ni siquiera una gota pequeña de derramamiento de sangre. El Señor tenía que venir en un tiempo donde la pena capital fuera derramar sangre. Otro punto, si el Señor naciera en nuestro tiempo, pues también la cultura actual, ¿cómo hace los entierros? Los hace o 3 metros bajo tierra o incinerados. Entonces no hubiera habido testimonio físico de la resurrección de Jesucristo. Así que tenemos que reconocer que Dios escogió todo, escogió el tiempo y en todo Él está midiendo todo lo que está haciendo porque Él está queriendo cumplir con sus propósitos. Inclusive tuvo que nacer en el Imperio Romano porque es donde ya había madurado el concepto de justicia como sociedad. Tan solo si hubiera muerto en otro tiempo, quizás su muerte hubiera sido tan injusta como la de cualquier otro. Pero vemos que fue tan injusta que aún Poncio Pilato, el gobernador romano que participó en su juicio sumario, él lo declaró inocente y se lavó las manos de sangre inocente, dando como testimonio hasta el día de hoy que el derecho romano y los romanos reconocían que estaban matando a una persona que no merecía morir. Así que, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para que entendamos, mis hermanos, la importancia del tiempo, las horas y los días en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cada respiro, no solamente el año y su día estuvieron preparados, sino también su hora. Eso es lo importante que tenemos que meditar. Dios preparó su hora. Y por eso el cumplimiento, ¿verdad?, que estamos viendo aquí es entender que el Señor en cada respiro estaba medido y en cada respiro estaba mostrando su propósito. Entonces Dios estaba, ¿verdad?, no solo hubo una hora exacta para su nacimiento, no solo hubo una hora exacta para su ungimiento, no solo hubo una hora exacta para su ministerio, sino que también hubo una hora exacta para su muerte, su sepultura y su resurrección. Y no puede ser otra que 72 horas. Pero bueno, vamos a ver ahora el segundo testimonio de las Escrituras con respecto a la pasión de nuestro Señor y a este cumplimiento de la Biblia en la vida de nuestro Señor. Ahora, el Señor ya nos dijo que la señal de Jonás tenía que llevarse a cabo en su vida. Y eso era estar 3 días y 3 noches muerto. Ya vimos y argumentamos que esto tuvo que haber sucedido porque Dios no hace nada accidentalmente y vemos que Él lo declara y vemos que se puede estar cumpliendo, pero para darle un sello más fuerte a esta declaración, vamos a ver que el Señor vino a cumplir la ley. El Señor, Él vino y dijo algo importante antes de morir,
hablando de su ministerio terrenal. En Mateo 5, versículos 17 y 18, vamos a ver algo importante con respecto a lo que el Señor quiere que entendamos de su ministerio terrenal. Aquí en Mateo 5, dice por ejemplo el versículo 17 y versículos 18, dice de Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, qué importante es entender que nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal vino a cumplir la ley. Y cuando declaramos esto, no solo estamos hablando del asunto de ser un ciudadano judío cumpliendo con las normas y mandamientos de la ley, sino estamos hablando de que la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés específicamente y en el libro del Éxodo y del Levítico, habla de ciertas fiestas que la nación de Israel tenía que vivir y cumplir para estar acorde a los mandatos de Dios. Bueno, Cristo vino a cumplir esas fiestas, pero en especial vino a cumplir la de la Pascua en esto que nos ocupa. Vamos a buscar primero a los Corintios 5 y vemos que la Biblia, Pablo en la Biblia, en Corintios 5, primero a los Corintios 5, versículo 7, el apóstol Pablo declara que Cristo es la Pascua. Dice aquí: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, fíjense, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Cristo vino a cumplir las fiestas. Él es el cumplimiento profético de estas fiestas. Bueno, podíamos estudiar cada fiesta que aparece en el libro de Levítico, pero mi énfasis es entender ahorita, que entendamos ahorita cómo la Pascua era una fiesta que tenía que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Dios en su soberanía nos va a demostrar que Él vino exactamente a morir ese día, el día en que los judíos, sin saber los judíos, viviendo las fiestas literalmente al pie de la letra, las fiestas de Israel, el Señor Jesucristo vino a cumplirlas. Y el día que los judíos apartan por instrucción de Moisés la ley, el cumplimiento, perdón, de las fiestas y de la Pascua, ese mismo día el Señor Jesucristo fue crucificado, ofrecido para que el hombre tuviera vida eterna. Ahora, la Pascua judía se festeja, y esto es algo muy importante que entendamos, el día 14 del mes de Nisán. Así dice la Biblia. Ahora, nada más estoy platicándolo. Pero es importante que en el calendario judío entendamos que el día empieza a las 6 de la tarde. Es decir, del día anterior, del día 13. O sea, es decir, nosotros tenemos que entender que nuestro calendario romano o actual, como querramos verlo, empieza a las 12 de la noche, por eso se le conoce como la hora cero, ¿sí? Bueno, para los judíos no, para los judíos su día empieza a las 6 de la tarde, esa es su hora cero. Entonces, en la Pascua se daba la instrucción de que en el día 14, entre las 2 tardes, se tenía que ofrecer el Cordero Pascual. Ahora, es decir, entre la entrada del día 14 y el 15 tenía que morir el cordero. Pero bueno, el punto aquí es que el día 14 para nuestro calendario comienza el día 13 a las 6 de la tarde, aunque para los judíos está empezando su día 14 a las 6 de la tarde. Pero sigue siendo el día 13. O sea, esto quiero que lo vayamos ubicando en nuestro mapa para ir entendiendo cómo el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y se cumplió cabalmente en su vida.
es importante entender que el primer día, ¿verdad? Que es el día que comienza, el día 13 a las 6 de la tarde, ese día empieza el día de los panes sin levadura. Y bueno, el primer día de los panes sin levadura también es el mismo día que se ofrece la Pascua. El detalle es entender mis hermanos, que empieza el día 13 a las 6 de la tarde. Entonces, ese día empieza a comerse el primer pan sin levadura. Y es exactamente lo que el Señor hizo con sus discípulos en esa noche. Vamos a ver algunos versículos para entender este testimonio. En Mateo 26, por ejemplo, en Mateo 26, vamos a ver qué nos dice la Biblia en torno a este primer día de la fiesta. Y dice aquí en Mateo 26, versículo 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí está, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pero está hablando de los panes sin levadura, que eso se está llevando a cabo en la noche, a partir de las 6 de la tarde que empieza el día 14, en esa noche cuando el Señor tuvo su última cena. En Juan 13, ¿verdad? Dice otro dato importante, porque dice aquí Juan 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, y habla del día de la cena. Entonces, fíjense, primeramente dice que es el primer día de los panes sin levadura, pero dice que es antes de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque el día comenzaba con esta cena, por decirlo así, porque su día comienza a las 6 de la tarde. Luego, al otro día, era cuando después, entre las 2 tardes, se ofrecía el Cordero Pascual. Entonces, Cristo está cenando esa noche los panes sin levadura, cumpliendo la ley con los discípulos. Entonces, las dos cosas se llevan al mismo día. Por ejemplo, vamos a ver Marcos capítulo 14. Nos vuelve a hablar del mismo testimonio. Yo sé que estoy citando mucha Biblia, va a estar grabado por si no lo no me pueden seguir ahorita con las citas, ¿verdad? Pero simplemente quiero que estemos conectados con el pensamiento de las ideas que estamos meditando. Y dice aquí Marcos 14:12. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar? Entonces, vean que es el mismo día cuando se sacrifica el cordero, pero obviamente, casi 24 horas después de que se come la cena, o 20 horas después de que se come la cena, se sacrifica el animal. Entonces es bien importante entender esto. Lucas 22:7, por ejemplo, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, pero recuerden, el día empieza a las 6 de la tarde. En esa noche de las 6 de la tarde no se ofreció el cordero, se ofrece hasta el otro día entre las 2 tardes, cuando ya va a entrar el siguiente día a las 6 de la tarde del siguiente día, para que quede completamente cumpliendo la instrucción de Levítico. Ahora, entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo está en este punto, pues bueno, cumpliendo con lo que la ley dice, porque todo se celebraba el mismo día, el primer día de los panes sin levadura y la Pascua. Ahora, con esto en mente, ¿qué quiero que vayamos entendiendo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el día 13, mis hermanos, que viene siendo el día 14 para ya el día de reposo, para los judíos a partir de las 6 de la tarde ya es el día 14, aunque para nosotros es el día 13. Entonces lo hago así para que vayamos visualizando. Entonces el día 13 para nosotros, a partir de las 6 de la tarde ya es el 14 para los judíos. Entonces el Señor Jesucristo, entre 6 y 8 de la noche, se sentó a cenar con sus discípulos, y era el día 14, y era el día de los panes sin levadura, y era el día de la Pascua, ¿sí? Después de esto, el Señor, entre las 8 y 10 de la noche, Él se va al huerto con sus discípulos,
Y es cuando da todos estos discursos que aparecen en Juan 13 hasta el 17, en donde él, ¿verdad?, les habla del Espíritu Santo, les habla de la importancia de la unidad, les habla los está preparando, sabiendo que son las últimas horas de él en la tierra. Después de esto, vemos que toda la madrugada, me imagino que desde las 10 de la noche en adelante, toda la madrugada el Señor Jesucristo se la pasa orando. Se la pasa angustiado, sabiendo que lo van a matar, sabiendo cada detalle. El Señor sabía quién iba a darle el primer puñetazo, sabía quién iba a dar el primer escupitajo en la cara, sabía quién le iba a poner la corona de espinas, sabía que iba a sentir en cada latigazo, sabía cada centímetro de su cuerpo, cada poro de su piel, estaba angustiado, pensando en todo el sacrificio que iba a venir sobre su cuerpo. Por eso también sabemos que la Biblia dice que él mismo sudó sangre. Eso no sucede más que cuando una persona es expuesta a una gran presión. Y bueno, el Señor no durmió. Acto seguido, no sé, entre las 3 y 5 de la mañana, Judas el traidor llega a Getsemaní porque se habían reunido en otros eventos allí, en otras ocasiones allí, y llega junto con la guardia de los fariseos y se llevan preso al Señor Jesucristo. Así que entre las 5 de la mañana y las 8, está el calvario del Señor Jesucristo en un juicio sumario por los líderes de la nación. Y bueno, ya para el día, entre las 5 y 8 de la mañana, ya para el día 14, el Señor ya está siendo juzgado, ¿verdad? Y bueno, ya lamentablemente a las 6 de la mañana, mis hermanos, fíjense bien, a las 6 de la mañana del día 14 ya, tanto de nuestro día como para los judíos, a las 6 de la mañana el Señor Jesucristo ya fue declarado culpable en un juicio sumario hipócrita entre los sacerdotes y los fariseos. Ya de allí, ellos, ya declarándolo culpable, lo llevaron a Poncio Pilato. A las 6 de la mañana ya está el Señor ante Poncio Pilato y ya está siendo acusado. Y ya para las 9 de la mañana, nuestro Señor, para las 9 de la mañana, ya nuestro Señor está en la cruz del Calvario. Y por 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo, del día 14, fíjense, que comenzó desde las 6 de la tarde anterior, Él, el día 14 del día de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, ya desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde del día 14, Él ya está en la cruz. 6 horas, mis hermanos, de gran agonía. Fueron las horas más terribles de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo dice la Biblia que de las 12 del día a las 3 de la tarde, el cielo se oscureció, porque el Señor mostró, el Padre, su gran indignación y le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo, porque en esas 3 horas, mis hermanos, quiero que entendamos, en esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, el infierno que tú y yo merecíamos, Cristo lo estaba pagando. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, estaban siendo depositados en la persona, en el cuerpo de Jesucristo. El inocente muriendo por el culpable. Esto es hermoso y esto es una de las verdades más importantes que tenemos que clamar y proclamar a los 4 vientos, y que debemos de decirle a la gente que hoy más que nunca debemos meditar sobre la garantía que tenemos en Cristo de vida eterna, porque Él pagó nuestro infierno. Así que, mis hermanos, estas horas fueron ya las horas críticas, y Cristo prácticamente cerca de las 3, dice la Biblia, entregó el Espíritu, es decir, entre las 2 tardes. Así que el Señor cumplió la ley y la Pascua. Él es un cumplimiento de esta promesa. Así que el Señor
vemos que Él está cumpliendo, ¿verdad?, lo que la Biblia nos enseña con respecto a su juicio, y el Señor está dando la vida por nosotros en ese lugar, dando testimonio de eso. Ahora, hemos visto ya el testimonio de estas 72 horas por la declaración de la señal de Jonás por los labios del Señor Jesucristo. Hemos visto ya que el Señor vino a cumplir la ley, y en especial la fiesta de la Pascua, y Él tuvo que morir exactamente ese día, como los evangelios testifican que sucedió. Pero tercer cosa importante y hermosa que tenemos que meditar es el testimonio de los evangelios en torno a este precioso cumplimiento de la vida del Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos ver primeramente en el testimonio de los evangelios? Pues bueno, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 2 al 6. Marcos 16. Vamos a buscar Marcos 16. Vamos a ver qué enseña Marcos 16. Ya vimos el testimonio de Cristo. Ya vimos el testimonio de la ley. Ahora vamos a ver el testimonio de los evangelios, para ver esta preciosa provisión del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que es el evangelio completo, que es el evangelio que salva, que es el testimonio del amor de Dios para un hombre pecador, el testimonio de un Dios justo, proveyendo justicia en la persona de Cristo para perdonar a los pecadores. Aquí en Marcos 16, repito, Marcos 16, versículo 2 al 6 dice lo siguiente: y muy de mañana, el primer día de la semana, que el primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Y dice aquí otra vez, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero dicen entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, ¿qué otro testimonio vemos aquí? Que la Biblia nos evidencia que desde la mañana del primer día ya la tumba estaba vacía. Ese es el testimonio que vemos en los evangelios. Primeramente vemos que el Señor estuvo 72 horas por la declaración que Él da y por el argumento que hablábamos de que Dios hace todo a su hora, en su tiempo, y Él todo lo hace exacto, y no son 2 días, 3 noches, o 3 noches y 2 días, son 3 días y 3 noches, y esto considerando lo literal de la palabra y la exactitud de Dios en sus cumplimientos, tuvieron que ser 72 horas. Luego Él escogió el día de la Pascua porque Él vino a cumplir la ley, y de forma soberana todo lo juntó para que Él muriera ese día específico. Pero ahora vemos que la Biblia es bien clara y nos enseña que ya el domingo en la mañana nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba. Así que esto nos está dando un dato muy importante, pero algo también, ¿verdad?, que tenemos que entender, aparte de que vemos el testimonio de la tumba vacía, vamos a ver que la Biblia nos enseña un testimonio, es que el Señor murió el día de Pascua, ¿verdad? Y el día de Pascua, después del día de Pascua, es un día de reposo anual, muy independiente del día de reposo semanal. Y vamos a ver, por ejemplo, este testimonio en el Evangelio de Juan, por ejemplo, la confusión. Bueno, vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a buscar, bueno, primero entender que el Señor en ese año hubo un reposo anual. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo la Pascua, y siempre después del día de Pascua hay un día de reposo. Brevemente, no quiero aburrirlos, pero sí es importante tener la referencia de la ley en este
respecto de la Pascua. Y aquí en Levítico 23, nada más lo voy a leer para concretar este punto. En el versículo 6 habla de la Pascua y dice: y a los 15 días de este mes, ya el cordero se sacrificó en el 14. Dice: y a los 15 días a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces la Biblia testifica que después de la Pascua viene un día de reposo. Y esto es un punto importante y por eso hay mucha confusión. Por eso se cree popularmente que el Señor Jesucristo murió en viernes. Porque, ¿qué es lo que se deduce? Como se dice en los evangelios que venía el día de reposo, ahí dicen: pues el día de reposo es el sábado, porque ese es verdad. Pero no se entiende que hay otro día de reposo. Entonces, ¿qué se dijo? Pues son 3 días. El viernes murió, viene el día de reposo, segundo día, y el domingo resucitó, tercer día. Pero si entendemos que fueron 72 horas, no va a cuadrar. Porque si él muere el viernes a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde son 24 horas. ¿Sí o no? Y luego el domingo a las 3 de la tarde son 48 horas. Y cuando van en la mañana, ya no está el cuerpo. Tendría que haber resucitado hasta el lunes a las 3 de la tarde. Entonces, hay un error de interpretación por no entender el contexto bíblico de las cosas como se están desarrollando y por confundir que dice día de reposo y tomarlo de forma indistinta como si fuera el sábado normal. Entonces, ¿qué tenemos que entender hasta aquí, hermanos? Viendo en el testimonio de los evangelios. La Biblia, escúchame bien, la Biblia no dice que Cristo haya resucitado en domingo. Y yo sé que quizás estoy rompiendo muchas de tus creencias con esto. La Biblia no dice que Cristo haya resucitado en domingo, sino que el domingo los discípulos lo descubrieron. Descubrieron el domingo que la tumba estaba vacía, pero jamás ellos no vieron a Jesús resucitar, porque ellos guardaron el día de reposo y se presentaron hasta el primer día de la semana en la mañana para ver a Jesús. Entonces ellos lo único que vieron al llegar a la tumba fue una tumba vacía. Y repito, la confusión es porque se cree que él murió en viernes y que después vino el sábado y después vino la resurrección. Pero no es esto, hermanos. El error está en entender que la gran confusión, repito, está en no comprender que había otro sábado, ¿verdad? Se atravesaron 2 sábados en esa ocasión. Un sábado anual que tiene que ver con la fiesta de la Pascua y el sábado tradicional de cada semana. Entonces es importante entender esto. Hay 2 sábados en medio. Entonces, dice la Biblia, lo aclara, por ejemplo, en Juan 20, que en Juan 19, versículo 31, Juan es el que hace énfasis en la diferencia del sábado normal y del sábado que estaba pasando al morir Cristo en la cruz. Juan 19, 31. Juan 19, 31 dice lo siguiente: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y vean el énfasis entre paréntesis, o escuchen, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Dios en el Evangelio de Juan nos vuelve a resaltar que este sábado no es el sábado normal, es el sábado del día siguiente al día de la Pascua. ¿Por qué? Porque en este año, como en cualquier año, cae entre semana ese día de reposo y muy en particular
En este año, este día cayó en jueves y ahorita vamos a verlo por la implicación del cumplimiento de las 72 horas. El Señor Jesucristo está muriendo y después lo quitan de la cruz porque viene ese gran día. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 27. Mateo 27, ya estoy en la recta final y espero que estemos todos en la misma línea de pensamiento, en este entendido de lo que está implicando estas 72 horas para ver cuándo murió y cuándo resucitó el Señor. Mateo 27, versículo 62, dice lo siguiente, a partir del versículo 62, dice lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación. Fíjense, ya después de que vino la Pascua y el día de reposo, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Entonces, bueno, vemos que aquí hay un evento que se da después del día de la preparación y como si fuera el sábado normal, pues lo que sigue es el primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo pusieron el sello y la guardia para proteger que no saliera Cristo de la tumba? Obviamente tuvo que haber habido un día hábil entre el gran día de reposo anual y el día de reposo normal que estaba en medio de ese día. Y ese día tuvo que haber sido viernes, mis hermanos, para que concuerde con el cumplimiento de los eventos en la Biblia. Así que podemos ir concretando las piezas de este gran cuadro para entender que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir el día, escúchame bien, el día miércoles. El Señor, para nuestro calendario, Él tuvo que morir el día miércoles para que se pudiera llevar a cabo todo el cumplimiento de lo que venía en la ley. Ahora vamos a ver otro testimonio importante. El sábado anual cayó en jueves, como dije, en la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Ahora, aquí vemos que vamos a comparar 2 versículos que nos van a dar testimonio de este evento, de entender que hubo 2 días de reposo en la misma semana. Este punto es muy importante que entendamos. Veamos, por ejemplo, Marcos capítulo 16. Marcos 16. El versículo 1, Marcos 16:1, dice lo siguiente. Dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Qué pasó? El día de reposo. María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces, ¿cuándo fueron a comprar las especias? Pasando el día de reposo. ¿Sí? Dice que pasó el día de reposo y ¿qué hicieron? Compraron las especias. Ahí está, véanlo en su mente, visualícelo. Día de reposo y compra de especias. Ahora, con esto en mente, vámonos a Lucas 23. Lucas 23. Dice aquí la Biblia, en Lucas 23:54. Lucas 23:54, dice la Escritura. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, ¿qué venía? El día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Entonces, primeramente en Marcos vemos que descansan y preparan las especias. Y aquí vemos al revés. Aquí vemos que preparan las especias y guardan el día. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a conciliar estos 2 versículos que aparentemente se contradicen? Pues simplemente entendiendo que hay 2 días de reposo, un reposo anual que guardaron las mujeres, lo guardan el día de reposo, el anual. Al siguiente día, o sea, ellos están siguiendo la pasión.
ven que el Señor es crucificado, ven que es sepultado en la tumba de José de Arimatea, ¿sí? Ellas guardan el día de reposo, preparan las especias y luego vuelven a guardar el día de reposo semanal, solo entendiendo que hubo 2 días de reposo en la misma semana, se puede conciliar esta aparente contradicción de la Escritura. Son 2 días de reposo anuales. Por tanto, mis hermanos, para cerrar todos los pensamientos que hemos llegado a tener en este punto, el Señor murió en miércoles. Solamente así se puede tener una cronología conforme a las Escrituras, entendiendo que Él tuvo que estar 72 horas. El Señor Jesucristo estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde del día 14 de la Pascua, y murió entrando las 3 para que se cumpliera que Él iba a morir entre las 2 tardes. Él muere a las 3 de la tarde. A las 6 ya tenía que estar en el sepulcro porque tenían que guardar el día de gran solemnidad. Pasa el día de reposo y son las 3 de la tarde del gran solemnidad. Son 24 horas del jueves a las 3 de la tarde. Luego pasan 24 horas del viernes, que ya van 2 días de 24 horas. Entonces van 48 horas hasta las 3 de la tarde del viernes. Luego en ese día del viernes son cuando las mujeres, después de guardar el día grande anual de reposo, es cuando compran todo y es cuando también se pone la guardia que piden los judíos para cuidar la tumba. Luego guardan el sábado normal, pero el sábado normal termina a las 6 de la tarde del sábado, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo, lo más seguro, por la autoridad que vemos en la Biblia, Él tuvo que haber resucitado a las 3 de la tarde del sábado. Las mujeres siguen guardando el día de reposo y en la mañana del siguiente día, que es el primer día de la semana, muy de mañana, ellas se dan cuenta que el Señor ya no está en la tumba. Entonces el Señor murió el miércoles. El jueves fue el día de reposo anual. Luego, el viernes, como repito, ponen la guardia y las mujeres compran especias. Y luego, el día sábado semanal, resucita nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, hemos visto cómo nuestra mente a veces se queda con lo que nos han dicho. Por siglos hemos aceptado, hablando del cristianismo, que el Señor murió en viernes y un montón de tradiciones y prácticas han caído sobre este mito, ¿verdad? De que el Señor murió en viernes, cuando vemos que la Biblia no deja duda, que es incongruente pensar que murió en viernes. Él tuvo que haber muerto el miércoles, entendiendo que el jueves fue un día de reposo anual para que cubrieran los 72 horas que la Biblia habla de su resurrección. Ahora, mis hermanos, ¿qué con todo esto? ¿Qué con todo esto? Bueno, lo importante primero es entender, hermanos, que tenemos que creer lo que la Biblia dice y no lo que nos dicen que dice. Así que para concluir, ¿qué es lo que quiero dejar en este tiempo, en los últimos minutos de reflexión? Primeramente, quiero retomar y remontarme al versículo primero que empezamos a meditar. ¿Cuál? Primera a los Corintios 15. Es uno de los versículos más importantes para entender el Evangelio. Otra vez lo leo. Dice así, Juan, que diga, Primera de Corintios 15. Versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es el evangelio que va a declarar, en el que debemos de creer, el que debemos de recibir, en el que debemos de perseverar. Y dice, para ser salvos, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué? Porque primeramente os he enseñado, así dice,
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados, no, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio verdadero, escúchame bien, el Evangelio verdadero se hace real hasta que tú te identificas con la muerte de Cristo, conforme a las Escrituras, no conforme a mitos y leyendas. Él vino a la tierra por un diseño eterno, calculó el costo de la caída del hombre y Él decidió que valía la pena. Y cuando Cristo estaba derramando su sangre en la cruz, estaba pensando en ti, porque Él te conoce por nombre y apellido. Y Él quiere que te identifiques con este sacrificio y reconozcas que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como hemos visto. Pero dice también que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que lo que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo estuvo 72 horas en la cruz, que diga, en la tumba. ¿Por qué? Porque fue el momento en donde Él estaba mostrando su poder para dar la victoria. 3 días y 3 noches marca la diferencia entre el perdón y la culpa. 3 días y 3 noches marca la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. 3 días y 3 noches marca la diferencia entre la comunión con Dios y la rebelión con Dios. Y por eso yo quiero que ahorita tú medites sobre qué papel ha jugado en tu vida estas 72 horas. 72 horas que marcaron la historia de la humanidad. Hoy tú puedes, en verdad, arreglarte con Dios, porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y estuvo 72 horas muerto, se arregló con el hombre. El hombre está enemistado con Dios por su pecado. Un Dios santo, un Dios puro y perfecto, no puede tolerar el pecado. Y por eso el Señor tuvo que morir en la cruz. Y ahora lo único que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo es reconocer que Jesucristo se reconcilió con nosotros al morir en la cruz. Y ahora la decisión está en ti, en tu libre albedrío. Dios ya se arregló. Pero si tú no recibes el perdón de Jesucristo en su sangre preciosa, no puedes entrar en comunión con Dios por la eternidad. Así que yo te animo que en esta Pascua, en esta semana de la pasión de Jesucristo, medites muy bien sobre dónde va a ir tu alma cuando mueras. Yo te animo a que ahorita, allí donde estás, hagas una oración confiando en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entendiendo que estas 72 horas fueron para darte vida eterna, para resucitar con Jesucristo. Identifícate con su muerte, sepultura y resurrección. Yo te invito que allí donde tú estás hagas esta oración que yo voy a hacer y la hagas de corazón. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por el testimonio de las Escrituras. Y en este momento reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero también, Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que esas 72 horas son el testimonio de mi salvación. Señor Jesucristo, en este momento te invito a mi vida, te invito a mi corazón, sálvame. En Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos enseña que si tú confías en la sangre de Jesucristo de forma personal, tú tienes vida eterna. Yo te animo que esta oración la hagas con fe. Y si no la hiciste ahorita, puedes hacerla en cualquier momento,
porque es algo entre tú y Dios. No tiene nada que ver con ninguna religión, no tiene nada que ver con ningún grupo, ni con nadie más que Dios y tú. Solo recuerda la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna, entre la comunión con Dios y la rebelión, entre el perdón y la culpa, son 72 horas. Las 72 horas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Y les animo en verdad también a todos los que están oyendo a meditar muy bien sobre esta verdad, porque la señal de Jonás es la única señal que Dios ha dado para tener vida eterna. Su muerte, sepultura y resurrección. Pues en verdad ha sido una bendición. Ojalá hayamos aprendido. Yo sé que es mucha información para asimilar. Estará esto obviamente ya grabado. Y obviamente también cualquier duda, con gusto, pueden mandar un mensaje, un comentario. Y con gusto lo que yo pueda contestar conforme a las Escrituras, podremos pues verlo en la Biblia. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima transmisión, que será el domingo, que también compartiremos de este hermoso evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.